Bienvenidos sea cada uno de ustedes a este en vivo, a este broadcast. En este momento saludamos a la audiencia, saludamos a los hermanos, a los amigos. También me he enterado que estos videos también están llegando a otros lugares que no solamente se habla español, también los ven en ciertos países como Turquía, también llega a países, a lugares de la India. Usted va a ver que yo uso un velo, un cover sobre mi cabeza. Entonces, la Biblia dice que la mujer que ora o profetiza, pues, que se cubra la cabeza, dice el libro de Corintios, en 1 Corintios, y pues la enseñanza del velo viene desde el Antiguo Testamento y bueno, hago esas aclaraciones y creo que también esto tiene influencia en esos países, pues porque en esas naciones la mujer pues se cubre la cabeza, entonces pues también respeto, ¿verdad? Hacia mujeres que ven estos videos que están en otras naciones, otros países, pues yo vengo de un país que el velo solamente se usa en la iglesia. Pero aquí me he dado cuenta cuando a mí me dan los análisis, las plataformas cuando me dan los análisis, en qué países ven los videos que transmito, entonces me doy cuenta que hay países, hay bastantes países donde la mujer pues se cubre la cabeza. Pues esa enseñanza pues la encontramos en la Biblia. Yo sé que no todas las mujeres les gusta cubrirse la cabeza, algunas porque les da vergüenza, otras porque dicen que por eso se dejan crecer el cabello, pero bueno, ahí está todo en la Biblia, ¿verdad? Está escrito en la palabra de Dios y cada quien decide si obedece la palabra o no obedece la palabra, porque ya si no le obedece a Dios, imagínese. Una hermana un día de esto, ¿verdad? Hablábamos con ella acerca del tema, ¿verdad? Del velo. Y me decía la hermana, aquí leo yo, me dice que también es sumisión al esposo, que también el velo simboliza sumisión al esposo, pues tampoco ella está equivocada, porque pues por allí es que viene esa enseñanza desde el Antiguo Testamento. Entonces, pues la hermana no estaba equivocada. Entonces, ese es otro tema que podemos tratar otro día. Además, yo tengo un video que usted lo puede buscar en YouTube que se llama El velo o señal en la mujer. Es un video bastante largo. Tiene creo que un poquito más de una hora porque yo hago videos siempre tratando de hacer media hora. Pero bueno, luego me extiendo, sobre todo cuando se trata de, de, de dar versículos, de buscar más en la palabra del Señor. Gracias por sus oraciones. Yo sé que usted ora por mí, yo oro por usted. Gracias por sus oraciones. Que Dios me les bendiga más. Maravilla, Francis, Dios te bendiga. Que Dios bendiga a los amigos, hermanos que han empezado a conectarse en este momento. Entonces, ayer fue el cierre de la semana de oración. Comenzamos el sábado pasado. Mire cómo son las cosas, que comenzamos el sábado 1 de octubre y finalizamos el viernes 7 de octubre, que fue ayer. Y yo quise hacer un video aquí al caer la tarde. Pues Israel allá empezaba a hacer el ayuno de Yom Kippur. Entonces yo quería aprovechar también ese tiempo para entrar aquí y quisiéramos nosotros una oración. Pero bueno, no lo pude hacer y pues aquí estoy. Y quiero decirles que desde la mañana tenía grande deseo de venir a hacer este video con ustedes. Pero bueno, me tocó también que hacer algunas cosas aquí en la casa. Pues yo soy la que limpia aquí todo. Entonces, pues a mí sola me toca todo. Entonces, bueno amigos, para no ser más largo, vamos a seguir viendo a Nehemías, que es el ejemplo de un hombre de oración, de un siervo de oración, un hombre muy trabajador, un hombre de liderazgo, un hombre que nada lo detuvo para orar ni para hacer la obra del Señor. Nadie lo detuvo, ni las falsas profecías, porque Sanbalat, Tobías y Gesem buscaron personas que le trajeran a él falsas profecías, le metieron miedo, lo intimidieron para que él no siguiera la obra. Pero vemos que Nehemías nada de eso lo detuvo.
dice de que puso a construir el templo, porque no solamente el templo que pues había sido levantado, ¿verdad?, por Zorobabel, sino que también él construyó, los muros ya habían sido construidos, pero habían sido destruidos. Entonces Nehemías volvió a reedificar la ciudad entera, no solamente el templo, sino la ciudad entera. Él era un príncipe y pues él fue también un reformador, porque pues volvió a reconstruir la ciudad destruida, pues porque en Nehemías 1 y 2 ahí usted puede encontrar y usted lee en la Biblia cómo estaba Jerusalén, cómo estaba el templo, y ya vamos a ver qué cosas peores estaba pasando en Jerusalén, que pues Nehemías dice que se dolió, lloró mucho al saber el estado de pobreza y qué cosas tan terribles estaban sucediendo. Entonces para eso les voy a leer, nos habíamos quedado en Nehemías 3, pero este libro pues tiene 13 capítulos y es imposible que lo veamos en 1 hora, 2 horas, pues se necesitan más horas para poder ver todo el trabajo que Nehemías hizo con los constructores. Entonces dice aquí, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice, entonces, en Nehemías capítulo 3, versículo 1, dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Aquí podemos ver que los sacerdotes no solamente estaban solo para presidir los holocaustos, las ofrendas, sino que también los sacerdotes también se pusieron, dice, a trabajar, dice, las puertas de las ovejas, dice aquí. Entonces dice aquí que ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea. No solamente arreglaron esa puerta, sino que también dice que la torre de Amea, porque Jerusalén también tiene torres. Entonces dice que junto a ellas edificaron los varones de Jericó, y luego edificó a Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró a Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró a Mesalún, hijo de Berequías de Mesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. Y así usted va a leer todo este capítulo, todas las puertas que repararon de Jerusalén. Entonces dice aquí que en el capítulo 4 dice de que aquí los enemigos de Nehemías se ponen más fuertes, le empiezan a intimidar, le empiezan a meter miedo, al colmo que cuando ven que Nehemías no lo logran intimidar, a que él tenga miedo, que pare la edificación, entonces buscan falsos profetas. Entonces Nehemías les responde estas profecías y les dice que son inventos, que son maquinaciones, les dice Nehemías. No dice la Biblia cómo él detecta, si lo hace porque el Señor se lo dijo, que eran falsas profecías, o porque él discernió, pero dice que él detectó, él reconoció que eran falsas profecías, porque él no les había dicho de que el propósito que Dios había puesto en su corazón de él. Por eso muchas veces nosotros no podemos andar diciendo todos los proyectos, todas las cosas que Dios tiene con nosotros, porque por allí pueden haber otras personas que tal vez le pueden estar haciendo la cara a usted de amigo, de amiga, pero luego usted le empieza a contar y le dice, mira que yo siento en mi corazón hacer esto, o fíjate que en mi mente está este plan, y de repente aquella persona, ¿verdad?, le dice, ay sí, echa a andar el plan, ay sí, o tal vez le pueden decir, no te va a funcionar.
porque el corazón, dice la palabra de Dios, que solo Dios lo conoce. Entonces, Nehemías, como no había dicho cuál era el propósito que Dios había puesto en su corazón, por eso también él pudo, eso es lo que yo entiendo y comprendo de la palabra, de que él pudo haber detectado la falsa profecía por ahí, porque Dios le dijo, le puso el deseo en su corazón a Nehemías, y eso lo encontramos en Nehemías 1, y dice que él no le dijo a nadie cuál era la voluntad y el propósito que Dios había puesto en el corazón de él. Entonces, cuando Nehemías escucha estas falsas profecías, que falsos profetas se levantaron, hombres se levantaron y se levantó una falsa profetisa, al estudiar a la persona de Noadías, que era la falsa profetisa, pues puede ser que era una mujer de mucha influencia, una profetisa de mucha influencia en Jerusalén, pero era falsa profetisa porque ella estaba del lado de los extorsionadores, ella estaba del lado de Sanbalat, de Tobías, de Gesem, ella estaba de parte de esa parte, de parte de ellos, y no estaba de parte del plan de Dios ni de Nehemías. Probablemente Nehemías por allí fue que él detectó la falsa profecía. Es como que el Señor a usted o a mí nos ha dicho algo en lo secreto, que solo usted y yo lo conocemos y lo sabemos, y no hay nadie más aparte de Dios que conozca y sepa eso. Y de repente por allí viene alguien, sea hombre, sea mujer, diciéndonos todito lo contrario. Entonces allí nosotros podemos detectar que es una falsa profecía, pero no es porque usted o yo dijimos qué es la palabra que Dios nos ha dicho. Por eso hay cosas que hay cosas que Dios a nosotros nos ha hablado o nos ha dado a conocer, sea un sueño, una visión, o sea voz audible, o que el Señor haya puesto eso en nuestro corazón, pero que de verdad venga directamente de Dios. Es importante que hay cosas que es mejor que solamente sea el Señor y nosotros conociéndola. Porque si por allí se levanta alguien trayendo una profecía, allí nosotros vamos a darnos cuenta si es una profecía del Señor, si es una profecía del Espíritu Santo o no es del Espíritu Santo, porque así fue como Nehemías pudo detectar la falsa profecía. Entonces, nada de eso detuvo a Nehemías para trabajar, para levantar el templo, para edificar también la ciudad. Entonces vemos que él tuvo que tener precauciones con sus enemigos y tuvo que ser prudente, tuvo que callar el propósito de Dios en su corazón. Lo calló de no hablarlo, pero sí trabajó para llevar a cabo ese propósito. Y vemos que Nehemías lucha para abolir la usura, porque se estaba dando un problema serio en Jerusalén, que la usura, los préstamos, estaba terrible. Tanto al grado que dice de que para el otoño, que cuando llegó el otoño, Elul, en hebreo, Elul, el mes de Elul en hebreo, en nuestro calendario es octubre. Entonces dice que cuando ellos llegaron a octubre, todo estaba hipotecado. Imagínense. Entonces, porque el libro de Nehemías te dice que el templo, toda la ciudad fue terminada y restaurada en 52 días. Pero en esos 52 días, Nehemías estuvo orando y estuvo ayunando también. Y hay 7 oraciones de Nehemías. Está una que fue pública, pero está una oración que fue privada entre Dios y él, y hubo otra oración que fue pública. Entonces ahí nosotros podemos comprender y podemos entender que hay oraciones que sí nosotros las podemos hacer públicas, podemos orar en públicos, pero hay oraciones que es mejor hacerlas en privado. Hay oraciones que sea el Señor con nosotros en privado, así como el Señor Jesús lo explicó en Mateo, que dijo que entra a tu aposento, ¿verdad? Entra a tu aposento, enciérrate ahí en el aposento y que sea el Padre con nosotros.
Porque sí hay cosas, ¿verdad?, que solamente Dios y la persona deben de conocerlas y hablarlas, porque vaya a ser que fuera de Dios y de usted sea un alto peligro porque usted no sabe porque usted puede estar pasando un momento de dolor, puede estar pasando un momento, por ejemplo, si tiene un cáncer, por ejemplo, no quiero hablar de algunas cosas porque estoy acá en las plataformas y me pueden mandar después una nota, ¿verdad?, que cometí una falta, pero sí hay casos bien delicados, sumamente delicados, por ejemplo, los problemas familiares. Entonces, sí es bueno buscar consejería, claro que sí, pero Nehemías no estaba para buscar consejería. Nehemías estaba para echar en acción el propósito que Dios le había puesto en su corazón para que él trabajara, ¿verdad? Levantar la ciudad, restaurarla, no solo la ciudad, sino que también el templo. Entonces dice que Nehemías hizo una oración que fue, la mayoría de oraciones de Nehemías fueron más privadas, porque solo hizo una pública. Entonces nosotros tuvimos una semana de oración y hubieron hermanas, que Dios bendiga a todas esas hermanas que me estuvieron escribiendo por el Messenger, me llamaron por el Messenger, me escribieron a mi WhatsApp, a mi mensajería privada de mi teléfono, otros me llamaron directo, los que tienen mi número de teléfono, y me preguntaron, hermana, tiene un grupo donde se ora, esto y lo otro. Entonces yo les expliqué, yo solo hice el anuncio en las plataformas, pero la oración es personal, porque usted sabe qué es lo que usted necesita, qué es lo que usted está pidiendo a Dios, porque vaya a ser que alguien tenga una petición que no quiera decírsela a nadie, porque tal vez es algo muy delicado. Entonces, como vemos en el libro de Nehemías, que la mayoría de las oraciones que él hizo fueron más privadas que públicas. Por ejemplo, nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. La mayoría de las oraciones de nuestro Señor Jesús eran más privadas que públicas. Él dice la Biblia que él no se retiraba a una sinagoga a estar orando, porque sí, él iba a la sinagoga. Claro que nuestro Señor Jesús iba a la sinagoga. La mayoría de los tremendos milagros que nuestro Señor hizo, los hizo en la sinagoga. Allí enderezó a la mujer encorvada. Señor Jesús, todos sus milagros que él hizo, era porque él venía saliendo de la oración. Nuestro Señor Jesús venía saliendo de la oración, de la intercesión, porque hay quienes que ven de menos la intercesión, pero nuestro Señor Jesús fue intercesor y es intercesor. Dice la palabra que él es el que está ante el Padre, dice la palabra que él es nuestro abogado. Entonces, hermanos, hay quienes que tienen de menos la intercesión porque quieren ser más profetas, porque quieren ser más apóstoles, porque quieren ser más pastores, porque quieren ser más misioneros y evangelistas, maestros, y ven de menos la oración. Pero cuando nosotros vemos al Jesús que nos habla la Biblia, cuando nosotros vemos a Elías, vemos a Ana, la madre de Samuel, vemos los personajes de la Biblia, ahí dice la Biblia que eran personas de oración, eran personas de intercesión. De allí viene la palabra adoración, de adorar. Pero ahora adorar es alguien que está tocando guitarra. A ese le llaman levita, le llaman adorador. A alguien que toca un piano. Alguien puede pasar hasta 2-3 horas en el piano, toda la noche en el piano. También el mundo tiene artistas. Tiene artistas de mucha fama que pueden pasar toda la noche tocando un piano, haciendo un gran concierto, mas no es adorador. Porque adorador viene de adorar. ¿Qué quiere decir adorar? De adorar, de orar. De allí viene la palabra adorador. Y si no, pues usted búsquela. Búsquela por usted mismo. Búsquela en un diccionario bíblico. Y búsquelo en un diccionario, se habla español, de la lengua española. Están los diccionarios Larousse,
¿verdad? Yo aquí me dicen a mí, porque pues aquí las plataformas a mí siempre me están notificando después que hago un video, me dicen cómo estuvo, bueno, hermanos, ahora pues todo va cambiando cada día y usted vio que por eso yo toda esta semana casi no estuve entrando a hacer videos. Entonces, el año pasado sí, yo entré los 21 días a estar haciendo videos porque era más fácil hacer videos. Ahora es diferente. Te mandan, no quiero hablar mucho de eso porque no quiero pues que me vayan después a bloquear los videos o que me digan que ya no puedo hacer video. Pero ahora pues le mandan una lista a uno y le dicen a uno en estos países y estos países esto y lo otro. Hasta por los coros ahora también hay problemas, fíjese. Hasta por los coros, según lo que los coros dicen y todo. La Biblia es un libro universal. Ningún canal se puede apropiar de la Biblia porque la Biblia es universal. La palabra de Dios es universal. Es para todos, no solamente es para un grupo en específico. El deseo y el sueño de Dios siempre fue dar la palabra a todos, no solamente a Israel. Israel fue la nación que Dios levantó para que llevara esta palabra, pero para que la llevara no solamente se quedara ahí en Israel encerrada esa palabra, sino para que la llevara a todas las naciones. Y así ha sido. Ahora la palabra de Dios, todas las naciones tienen la palabra de Dios, sea en cualquier idioma, pero ahora está más delicado hacer videos, está más delicado. Y a veces yo ya he pensado mejor retirarme, le digo sinceramente, de lo que son redes sociales. Digo retirarme en el sentido de pues ya no seguir haciendo videos, pero cuando yo veo los análisis que mandan después las plataformas y veo dónde se escuchan los videos y todo, wow, entonces cuando yo veo que los videos llegan hasta lugares tan lejos y lugares donde las mujeres tienen que cubrirse, tienen que andar así, eso me conmueve y toca mi corazón. Cuando yo veo las estadísticas, que no solo mujeres ven estos videos con la palabra de Dios, sino que también está el 45% de caballeros que ven estos videos y el otro 55% que son mujeres. Y eso me da alegría a mí y eso me impulsa a seguir llevando esta palabra, porque si no, pues tampoco, ¿verdad?, estuviera aquí, pero por momentos también lo pienso, porque en las plataformas cada vez más se van poniendo más delicado. Entonces a veces hasta me he puesto a pensar que quizás más adelante quizás ya ni vamos a poder hacer videos hablando de lo que es la palabra de Dios, porque si usted hace otra clase de videos, usted no tiene ningún complaint, no tiene ninguna queja. Pero cuando se trata de traer la palabra, ya no se puede poner música, no se puede poner alabanzas, y probablemente quizás me manden a decir, estás diciendo cosas muy relevantes, estás hablando cosas muy reveladoras, porque las plataformas son para entretener a las personas. Ese es el propósito, porque ya me lo han mandado a decir, que las plataformas son para entretener a las personas, para que las personas busquen cosas así de venta, que estén entretenidos, pero no para instruirse, no para que las personas sean instruidas. No quiero tener problemas, pero es que esa es la verdad, hermanos, pero Dios nos ayude, que Dios me ayude a mí a poder llevar estos videos hasta donde el Señor, pues también el Señor lo permita. Porque yo no estoy aquí por dinero, le voy a decir. Yo de estas plataformas no saco nada de dinero. Nada de dinero. A mí ninguna plataforma me paga. Yo no recibo estrellas. A mí nadie Usted ve mis páginas, no tienen estrellas. También a mi canal. Yo tengo un canal en YouTube con mi nombre, Magali Membreno. Tampoco. Hay unos videos que tienen anuncio, pero yo, lo que es económicamente, yo no recibo, pero ni un penny, le voy a decir. Un penny es un centavo, pues es un centavo, pero ni siquiera eso.
Entonces, hermanos, yo estoy aquí en estas plataformas pues para compartir la palabra de Dios, para compartir lo que yo he aprendido, no solamente con la palabra de Dios, sino también lo que yo he vivido en el Señor, porque yo sé que hay más personas, algunos que van comenzando en el camino del Señor y pues quizás no tienen ni idea lo que es el camino del Señor, porque a veces hay personas que creen que porque van comenzando en el camino del Señor, que en el camino del Señor todo es fantástico, que todo es bello, que no hay sufrimiento, porque a veces eso le dicen al creyente, que ya no va a sufrir, que separaron todos sus problemas. Y pues no es así, hermanos, no es así, porque el creyente tiene luchas en todos los aspectos. El creyente tiene lucha, así como Nehemías. Nehemías tuvo opositores. Estaban allí en la tierra de sus padres y él tuvo una fuerte oposición. Pero mire, ese es el ejemplo de Nehemías, de eso estamos hablando. Entonces había en el pueblo, hermanos, un problema de que hacían los préstamos y las hipotecas y pues los padres preferían, antes que le hipotecaran sus tierras, sus casas, sus propiedades, preferían vender sus hijos, fueran sus hijos varones o fueran sus hijas ni hembras. Imagínense que ya ni esto se puede decir ya, ni niño ni niña, pero pues aquí yo tengo que ve que ahora hablar la palabra de Dios va a traer problemas, porque yo tengo que explicar esto, que dice la Biblia que pues los padres estaban vendiendo sus hijos, mejor lo voy a decir así, estaban vendiendo sus hijos, y no esperaban que las tierras se llegara el tiempo para ser hipotecadas en caso que no pudieran pagar la deuda, sino que antes del tiempo daban en venta a sus hijos. ¿Y qué pasaba cuando los hijos eran vendidos? El problema era que cuando sus hijos eran vendidos, porque hay registros en Babilonia y en Egipto, en el tiempo de Nehemías, si no me equivoco, 546 años por ahí, si no me equivoco, en las estadísticas que saqué, antes de Nehemías, existen esos escritos que vendían a los niños como esclavos a los padres que no podían pagar los impuestos. Y muchos perdieron sus tierras y pasaron a formar parte de los trabajadores pobres y desposeídos. Durante este periodo, la tasa de interés por préstamo de impuesto estaba, escuche, en el 40%. Mire, la tasa de interés estaba por las nubes. Y el 40 y 50%. Piensa usted que si usted hipoteca su casa, o su viña, su terreno, su milpa, y el préstamo está al 40% o al 50%, y usted no pueda pagar, se llegue la fecha de pago, y usted dice, wow, no voy a poder pagar porque pues la tasa de interés, pues, no, está a 40, 50% de descuento. Entonces usted pensaba rápido. Entonces usted decía, bueno, mejor entrego mis hijos. Así lo voy a decir, pues así como dice la Biblia. Entregó mis hijos, pues porque me van a hipotecar todo. Entonces estos niños pasaban a la esclavitud. ¿Y qué pasaba? Pasaba que esos niños muchas veces eran explotados por sus amos. Eran explotados, no voy a decir aquí la palabra, pero ya usted como persona adulta, usted ya pensó en qué manera eran explotados. Eran explotados, no voy a decir la palabra, pero eran explotados sexualmente. Y pues para dar a entender más claro, lo que yo quiero decir es que esos niños no lo iban a hacer con su propio deseo, pues eran forzados a la explotación sexual. Entonces Nehemías, cuando se da cuenta de lo que estaba pasando
con los niños de Israel, con la juventud de Israel. Y pues Jerusalén necesitaba generación que creciera adentro para que la ciudad fuera de nuevo habitada, pues porque los viejos se iban a ser más viejos, se iban a morir y no había generación. Pero Dios levantó a un Nehemías, lo trajo de Persia, de Susa de Persia hasta Jerusalén. Así como nuestro Padre Celestial mandó a Jesucristo desde arriba de los cielos, lo envió aquí a la tierra por todos nosotros, para morir por todos nosotros, para que nosotros ya no seamos hijos de la esclavitud, para que nosotros ya no seamos hijos de pecado, ni hijos que vivamos en la miseria del pecado, sino hijos que vivamos bajo la bendición de Dios. Algunos bendición de Dios le llaman todo lo que tiene que ver con lo material. Sí, Dios bendice con esas cosas, claro que sí. Pero hay bendiciones más grandes y tremendas. La paz que Dios da, la salud que Dios da, el amor que Dios da, la salvación que Dios da, la presencia de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo. Eso no tiene precio, eso no tiene valor. Alguien se puede casar, se puede comprar una casa con 2 piscinas, comprarse una tremenda mansión, comprarse aviones, construirse palacios. Todo eso en cuanto hablando a dinero, en cuanto a lo material. Pero nadie puede comprar salvación, porque la salvación no es comprada. Porque hubo alguien que la compró, dice el libro de Efesios, que se llama Jesucristo de Nazaret. Solo una persona fue que compró la salvación para todos nosotros. Y ese es Jesucristo, el Jesucristo de la gloria. Él fue el que pagó el precio de sangre, de sacrificio. Fue como Él logró la salvación. Entonces vemos que Nehemías, el Señor, Dios Todopoderoso, lo tuvo que traer desde Susa de Persia. Tuvo que viajar, pasar la frontera. El rey le dio un edicto, le dio una carta con un decreto para que dejaran pasar a Nehemías. Y lo hace gobernador, porque cuando ven que no lo detienen, con nada detienen a Nehemías, y el rey se da cuenta de todos los avances y todo lo que hace Nehemías, lo pone sobre sus enemigos. Dice aquí que los padres vendieron sus hijos en servidumbre, porque esto era permitido. Usted lo encuentra en Éxodo 21, 2, 11. No lo vamos a leer porque pues vamos a tomar más tiempo. Pero con requisitos importantes puede leer Levítico 25, 39. Ayer yo no transmití, hermanos, porque quería transmitir con ustedes, cerrar la oración en la tarde con todos ustedes. Pero le digo que yo he estado estudiando el libro de Nehemías toda esta semana. He estado orando y también sacando lo mínimo que he sacado, mire. Revés y derecho mínimo. Y ya tengo mi cuaderno donde tengo más notas. Le digo que este libro está preciosísimo. Está bello, bello está este libro. Bellísimo, le digo. Bellísimo. Usted si es un líder, sea el nombre que usted lleve de liderazgo, estudie el libro de Nehemías, estúdielo. Si usted es un estudiante, hablando ya secularmente, si usted es un estudiante, es un doctor, es una maestra, usted trabaja secularmente, lee ese libro. Nehemías tenía muchos opositores a la hora de trabajar, pero Nehemías los escuchaba de oír de acá porque tenía oídos, pero aquí en su mente no les hacía caso. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir. Había otro problema. Aparte de la usura de los préstamos. Había el problema de que habían profanado el Shabbat, porque Israel hasta ahora
hasta ahora guardan el día sábado. Hay personas que no les gusta que les hablen del día sábado. Porque dicen que no hay que adorar al Señor el día sábado, sino que el domingo. Bueno, hermanos, hoy no vamos a entrar a eso porque no es ese el tema hoy. Pero Israel hasta ahora guarda el Shabbat. Entonces había otro problema de que había profanación del día sábado. Aquí el libro de Nehemías lo explica, que dice que llegaban de otros países, llegaban los tiros y llegaban de otro país a vender, porque los tiros y los sidonios son personas hábiles para el negocio. Son personas, los fenicios fueron los primeros que sabían manejar todo lo mercantil, todo lo que tiene que ver con negocios. Entonces, ellos que no eran israelitas ni tenían la ley mosaica, porque recordemos que Nehemías está en el antiguo pacto. El libro de Nehemías está desde allá, el antiguo pacto, y recordemos que Nehemías guardaba la ley de Moisés. Entonces Nehemías se enoja, se molesta, porque ve que en el Shabbat, porque ve que en el día sábado vienen de Tiro, vienen de Fenicia, vienen de por allá a estar vendiendo a Jerusalén. Pero dice que Nehemías le cerró la puerta a esta gente. Se la cerró. Nehemías no tuvo miedo. Como hoy. Si usted es un líder, no se sienta reprendido ni se moleste porque yo soy mujer y estoy hablando aquí. Porque no es que yo le estoy tratando de enseñar a usted. No. Porque ya hay alguien que ya está la Biblia, que es la que nos enseña. Está el Espíritu Santo, que es el maestro. Entonces, si usted es un caballero y está viendo este video, yo no quiero que usted vaya a decir que mujer tan gritona, va, que quiere imponer. No es ese. No es ese el propósito, faltar el respeto si usted es un caballero y usted es un líder. Pero lo que yo trato de decir es que si usted sirve al Señor, usted dé la palabra y no le dé miedo. Si usted es un siervo de Dios y Dios le dice a usted cómo trabajar, cómo hablar, cómo enseñar, sea como Nehemías, que Nehemías dice que le cerró la puerta a esa gente usurera, le cerró la puerta a esa gente que solo Jerusalén estaba pobre y veían que Jerusalén estaba pobre, estaba hipotecando todo, había hipotecado todo, había vendido hasta sus hijos y todavía venían los tiros y los de Fenicia a meterles mercadería en el día sábado. Hay personas que no te pueden visitar otro día, sino que te visitan justo cuando vas para la iglesia. Y no es que no sepan que tú no vas a la iglesia, saben que tú vas a la iglesia, pero justo en ese momento se les da de visitar. Justo en ese momento que saben que tú estás adorando, que tú estás apartando un tiempo con Dios, no. En otro momento ellos tuvieron el tiempo de buscarte, pero no lo hicieron. Si saben ellos que tú vas a la iglesia, vas a adorar a Dios, ¿por qué no respetan? ¿Por qué no respetan ese espacio entre Dios y la persona que está adorando? Nehemías no era de esos líderes que andaba allí consintiendo las distracciones. No era de esos líderes que les daba miedo hablar la palabra de Dios porque se va a ir Raquelita, porque se va a ir Choncita, porque se va a ir Miguelito, porque se va a ir Pedrito. El mismo Jesús le dijo a Pedro, ¿quieres irte, Pedro? Porque Pedro le dijo, Señor, si sigues hablando así se van a ir, Señor. Entonces, ¿a qué llegan a la iglesia? ¿A qué llegan a la iglesia? Si quieren escuchar palabra de Dios, eso van a oír. Palabra de Dios, pero el que anda buscando diversión, distracciones, o anda buscando una novia por allí, porque a veces hay caballeros que dicen, no, yo en la iglesia, porque quiero tener una mujer fiel, quiero tener una esposa fiel, allí me voy a buscar una. Por eso voy a ir, para ir a buscar
una esposa allí adentro de la iglesia. Y cuando ya ven que las hermanas andan con la falda larga, andan el vestido largo, salen hablando porque dicen que porque no vieron carne, porque no le vieron cómo son las pantorrillas de la hermana, porque no le vieron cómo son los pies de la hermana, porque primero quieren ver la carne, primero quieren ver si tiene las piernas bonitas, si está varicosa o no está varicosa. Primero quieren ver cómo está la hermana o quieren ver cómo está el hermano primero, si es un hermano trabajador. Porque viceversa, porque no están buscando al Señor, sino porque ir a buscar un hombre que sea trabajador. A la iglesia, vamos a buscar al Señor para que transformes nuestra vida. No vamos por otros intereses, no vamos por otras cosas, sino que vamos por buscar al Señor. Entonces vemos que Nehemías, aparte que confrontó sus enemigos, vemos que tuvo que combatir la usura, porque no era error ni pecado ser prestamista, sino tomar ventaja, aprovecharse de la situación, porque mira la tasa de interés que tenían, al 40 y 50%. Era imposible pagar. Era casi imposible poder liberar la hipoteca. Entonces, vemos que Nehemías tuvo que luchar contra todo eso. Y también que profanaban el Shabbat, que le metían en el Shabbat, aprovechaban el Shabbat, los de Tiro y Sidón, para meterle mercadería. Ahí dice la Biblia todo lo que le metían a Israel. Y Nehemías vio todo eso. ¿Cuál fue el otro problema que confrontó Nehemías? Yo tengo mucho aquí que hablar, pero vamos a cerrar. Dice que habían demandas para pagar. Estas demandas se llaman incautación de la garantía, demandas perentorias de parte de los nobles y los oficiales. No era ilegal hacer préstamos o hipotecas. Su error era su ambición desmedida, y eso es lo que a Dios no le agrada, una ambición desmedida, porque todo lo que es desmedido, que ya está fuera de lo normal, ya eso es alteración, es un error. Dice: a la luz calamitosa de la gente, Nehemías habló de rescatar a israelitas esclavos que estaban fuera de Jerusalén, que habían sido vendidos a otras naciones vecinas, porque hasta allí llegó todo esto. Los nobles y oficiales perpetraban el problema. Mire, los que perpetraban el problema estaban adentro de la casa, adentro de la ciudad. Esto es lo que pasa a veces de las iglesias, que a veces se van las personas que no hacen los problemas. Las personas que no hacen los problemas son los que no aguantan y soportan y se van. Pero aquel que perpetra el problema, que está haciendo el problema, hasta allá en el altar está subido. Hasta allá en el altar está subida. Sí, eso sucede, claro que sí. Sucede. Míralo, porque aquí en la Biblia lo está diciendo. Con el caso del libro de Nehemías se ve eso, que dice que los nobles y los oficiales perpetraban el problema, ellos seguían viviendo allí, vivían bien, mas el pueblo era vendido y sacado de allí, y los que perpetraban el problema, haciendo el problema, estaban allá adentro. Así como sucede también en las iglesias, que a veces el hermano o la hermana que no debe nada, que no hace el problema, se van porque no soportan el problema. Y el chambroso, la chambrosa, el pleitoso, la pleitosa, se quedan allá adentro y todavía con privilegios allá arriba. Todavía les dan privilegios allá arriba. ¿Será que Dios no ve eso? Si Dios no es ciego. Él le dijo a Moisés: y el que hizo la boca no hablará, y el que hizo el oído no oirá. Entonces,
¿Será que Dios no ve eso? Sí, Dios ve eso y no le agrada. Y por eso Dios tuvo que levantar a Nehemías y poner en el corazón de Nehemías todo lo que ejecutó Nehemías para que hubiera una reforma, una reformación. Nehemías fue un reformador. Había otro problema, que Sanbalat, como estaba familiarizado con el sacerdote, vivía como rey. Ahí dice cómo estaba el arca y cómo estaban los tesoros, cómo estaba todo. El que era malvado, buchinchero, pleitoso, opositor, estaba viviendo rey, estaba viviendo como un rey, viviendo bien, donde ocupando un puesto que no era para él, porque era un inmundo. Lo que él estaba haciendo era una inmundicia. Y estaba ocupando, mire, y dice que Nehemías, por eso cuando él ve que Nehemías llega, por eso le tomó odio a Nehemías, porque sabía que Nehemías, pues que se iba a destapar todo lo que Sanbalat era. Así hay personas que se sienten como amenazadas cuando otra persona, otro cristiano, otra cristiana llega a la iglesia y ven que es un siervo, una sierva de Dios. No quieren esa persona, no quieren esa hermana, no quieren ese hermano. ¿Por qué? Porque ellos andan escondidos adentro, muchas cucarachas, andan escondidos adentro, muchas polillas, andan escondidos adentro, mucha suciedad, mucha inmundicia, mucha mentira, mucho engaño. Y saben que el Espíritu Santo va a hablar, saben que el Espíritu de Dios no se va a quedar callado y les va a sacar todo lo cochambroso que son. Les va a sacar el Espíritu Santo toda esa maldad, toda esa pudrición que andan guardada adentro. Y por eso muchas veces no quieren a un siervo, una sierva de Dios dentro de la iglesia. Cuando ven que esa persona es recta, que le gusta la palabra de Dios, que ama la palabra de Dios, no lo van a querer. No la van a querer. Y van a venir con ciertos argumentos. Ah, que mira, hermana, que esto no es malo, hermana. Ah, no, que mira, hermana, así, hermana. Mira, hermano, así, hermano. Allá, hermano, allá. Pero usted tiene que ser firme como Nehemías y no dejarse manipular por nadie, porque Nehemías no se dejó manipular ni por Sanbalat, ni por Tobías, ni por Gesem, ni por toda esa tropa, no sé cómo decir, de falsos profetas. Porque a veces así hay gente que se levanta dentro de la iglesia, que hacen como que el Señor los lleva. Hacen así. Ay, que el Señor los está llevando a hablarle a la persona. Y luego le dicen a la persona, así dice el Señor. Esto y esto y esto dice el Señor. Y no es el Señor hablando, sino que es su propia maquinación, como le dijo Nehemías. Como le dijo Nehemías a estos hombres, que eran inventos de ellos, que eran maquinaciones de ellos. Vemos que Nehemías es un claro ejemplo, un ejemplo muy hermoso. Vemos que él tuvo oposición de parte de samaritanos, porque los samaritanos acuérdense que ellos eran una mezcla. Era una mezcla de otra nación que había sido allí introducida. Eso lo encontramos en el libro de los Reyes. Hoy no vamos a hablar de eso. Entonces vemos que ellos eran un mixing. Había una mezcla allí. Porque no todo el que dice que sea israelita o porque nació en Palestina dicen que ya es judío. Usted puede ver el libro de Nehemías, que adentro de Israel había gente de Jerusalén, viviendo gente que no eran judíos de la mera cepa, pero se hacían llamar judíos o se creían del mismo clan, se creían del mismo grupo o se hacían pasar del mismo grupo, así como ahora mismo hay gente en Jerusalén viviendo que porque nacieron allí, ellos
pueden decir que son israelitas, aunque no sea así, porque su padre y su madre pueden ser de otros lugares, pero si nació allí, pues ya es llamado judío, israelita. Entonces vemos que Nehemías tuvo esa oposición. Había una mezcla en los matrimonios. También hubo una mezcla en los matrimonios. Dice el libro de Nehemías que Nehemías hasta agarró del pelo, dice que hasta los agarró del pelo a unos hombres allí. Miren Nehemías, hermano, miren Nehemías. Y algunos que se molestan y se enojan porque le dicen, ay no, hermano, usted no diga esa palabra, aunque esté en la Biblia, usted no la diga porque solo la Biblia la puede decir. Si no, pues lea conmigo Nehemías o léalo usted ahí, más si usted es un pastor, más si usted es un diácono, pues con más razón tiene que leer el libro de Nehemías. Mire, dice Nehemías 13:23, dice, vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod. ¿De dónde era Asdod? Asdod, Ascalón, todas las ciudades eran de Filistea. Amonitas, mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije. Mire lo que hizo Nehemías. Hasta los maldijo. Dice, y reñí con ellos y los maldije y herí algunos. Mire, herí algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismo. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él hicieron pecar las mujeres extranjeras. Bueno, en nuestros tiempos, nosotros vemos que alguien de un país se puede casar con una persona de otro país y así, pero no era el caso de Israel, porque el caso de Israel era que se tenían que casar entre ellos mismos, no andarse casando con una mujer de por allá, una mujer por allá. Ahora sí, ahora vemos judíos casándose con latinas, con hispanas, y ya la mujer hispana pasa a ser también judía, y vemos todas esas mezclas. Pero vemos aquí en la Biblia, vemos el caso de Nehemías, porque el propósito era mantener el linaje, mantener un ADN puro. Entonces, mire, dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joaida, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, ¿ve? Oronita, samaritano. Dice, por tanto lo ahuyenté de mí. Y mire lo que dice Nehemías, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, porque los sacerdotes no se podían andar casando con mujeres extranjeras. Y ahora los sacerdotes, ¿quiénes son? Los pastores. ¿Puede un pastor casarse con una mujer que no sea de la misma fe de la que él predica? ¿Puede? Puede. No, no puede. Según la palabra de Dios, no puede. Dice que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por su grupo, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Él hizo una oración de remembranza a Dios, recordándole a Dios a sus acciones. Hay un nombre para ese tipo de oración, pero quizás yo voy a hacer otro video para que hablemos
sobre los tipos de oración que hay, porque ya eso va ya a otro tema que está más relacionado con la oración. Y si usted ve, yo tengo bastantes videos donde le hablo bastante de la oración. Entonces, mis hermanos, le digo que este es un libro muy bello. Claro que todo esto sucedió en el tiempo de la ley. Ahora usted puede ser de un país, si la hermana puede ser de otro país, pero si son de la misma fe, creen en el Señor Jesucristo, creen en Dios Padre, creen en el Señor Jesucristo, creen en Dios, creen en esta palabra, y ustedes andan en esta palabra, no hay problema. Si el hermano es de un país, la hermana de otro país, pero son de la misma fe, no hay problema, porque esto fue en el tiempo de la ley y Dios le dejó a los israelitas estas leyes. Por ejemplo, los israelitas, usted ve que la mayoría de ellos, ya hablando de Israel, del pueblo Israel, ellos se tienen que casar entre ellos mismos, aunque hay israelitas que se casan con mujeres de otras naciones, pero casi siempre ellas se tienen que judaizar. Casi siempre la mujer que se casa con israelita se tiene que judaizar, porque está el judaísmo como religión. Nosotros tenemos la Biblia porque sabemos que la Biblia viene de esas tierras, nos guste o no nos guste. La Biblia viene de allá, viene de Israel, conocida más como Tierra Santa. Pues que ahora, mis hermanos, hay mucha corrupción, porque hasta allá que le llaman Tierra Santa, hacen unos carnavales, hacen unas cosas, hermanos. Por eso dice la Biblia que Dios tiene un pueblo santo para él. Pero cuando el Señor dice que tiene un pueblo santo, no está hablando de nacionalidades, no está hablando de una sola nacionalidad. Está hablando de ese grupo de personas que conforman el pueblo del Señor. Una iglesia puede estar reventando de gente. 5,000, 10,000 personas en una iglesia. 20,000 personas en una iglesia y alguien se puede sentir, pues, wow, qué grande es iglesia. Pero de esas 10,000 personas que están allí, no todos son pueblos de Dios. No todos. Porque el pueblo del Señor, del que el Señor habla, es aquel grupo de personas que andan en la palabra de Dios, que viven en esta palabra. No porque llevan un nombre, porque tienen un rótulo allí que se llama iglesia tal, porque se llama iglesia de denominación tal, sino que el Señor está hablando de ese pueblo de él especial que vive esta palabra. Entonces vemos que en el tiempo de Nehemías, pues Nehemías pues vio todos estos problemas y los solucionó, aunque tuvo que pegarle a algunos de los mismos sacerdotes, porque a las personas que Nehemías le pegó, a los hombres que Nehemías le pegó, no eran personas que desconocían la ley, sino que eran personas que conocían la ley, los sacerdotes. Hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua, entró al templo, hermanos, se hizo un azote. Nuestro Señor, a nadie le fue a quitar el azote. Él se hizo un azote, y con ese azote dice que le dio vuelta a las mesas, hermanos. Y dice que el dinero caía por el suelo. Abrió las jaulas, dice, y dejó que los palomitos se fueran. Las vacas, sacó las vacas para afuera. Sacó los becerros, el Señor. Dice que limpió el templo de mercadería. Y no solo de mercadería, dice que limpió el templo de los mercaderes. Los echó para afuera. Porque el mercader que no se hubiera salido por su voluntad, pues le aseguro que el Señor los hubiera agarrado por los pelos. Así como hizo Nehemías, que dicen, no, hermanita, usted hable con amor, hermanita. Hermanito, hable con amor, porque Dios es amor. Vaya a leer Mateo. Lea Mateo cuando el Señor limpió ese templo, porque dice que daban la vaca ciega, la vaca coja, la oveja pelona, la oveja allí toda parchada,
alguna enfermedad y la vendían carísima. Había cambio de dinero. Así como en su país que cambien el dólar a la moneda nacional de su país y se la metan a usted cara. Ellos se queden con la mayoría de dinero y a usted le dan un poquito. Entonces, nuestro Señor Yeshua, cuando vio esa viveza, cuando el Señor vio esa usura, cuando el Señor vio eso desmedido, esa ambición desmedida, dice que el Señor, si esos mercaderes no salen de allí, también el Señor los hubiera agarrado de los pelos, hubiera agarrado a esos hombres, si es que tenían pelo, porque por allí, porque allá en Israel también los hombres se ponen así mantos, otros se ponen una kipá aquí. Bueno, el que el Señor agarrara sin velo y sin kipá, y si tenía pelo lo hubiera agarrado por el pelo, pero si no tenía pelo era un pelón. Saber qué le hubiera hecho el Señor, así como a Nehemías, que dice que por los pelos los agarró, porque Nehemías se enojó al ver la codicia, la ambición desmedida, permitiendo que los hijos fueran en venta, se robaban las ofrendas, se robaban los diezmos, así como nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua, hizo una limpieza de los mercaderes dentro del templo, así como hoy en día el que gana dinero y le entró la codicia y gana dinero en el nombre del Señor y le entró la codicia, le entró una ambición desmedida, que ya es desmedido, pues el Señor está viendo eso y cuidado te agarre de los pelos, cuidado te agarre de los pelos el Señor, así como lo hizo Nehemías, que Nehemías a los sacerdotes allí lean los últimos versículos de Nehemías 13, ahí dice que los agarró por el pelo, los hirió, o sea, los agarró así, ¿ve? De cachetadas, los agarró de cachetadas. Ay, y le pudieron haber dicho a Nehemías, ay, Nehemías, tratarles con amor, Nehemías, con amor. No los trates así, Nehemías. No, Nehemías, no les hables así. Y por eso Dios mató a Nehemías. Por eso Dios le hizo mal a Nehemías. Si más bien Nehemías estaba consumiendo lo que Dios, quizás, porque si hubiera sido Dios en persona, que hubiera agarrado esos sujetos. No, hermano, no queda nada de ellos. No quedan ni los huesos. No quedan ni los huesos, quizás. Así como Coré, cuando murmuró y se rebeló contra Moisés, dice que la tierra se abrió y tragó a ese hombre. Dice la Biblia que ese hombre descendió vivo con chancleta, ropa y todo, descendió vivo, dice, al Seol. Pero hermanos, estamos en un tiempo, hermanos, que hermanos, se tiene que predicar con amor. Se tiene que predicar con voz así, suavecita. Con una voz que ya casi me duermo. O sea, hermanos, así estamos en este tiempo. Que para que los hermanos se sientan bien en la iglesia, ya también van a desarrollar hasta otras cosas para que el hermano o la hermana se sienta bien en la iglesia. Que hay que ponerles una silla para que le haga masaje. ¿Qué masaje? Para que la persona se sienta bien, para que vuelva a venir, porque ya esta palabra ya no la quieren dentro de la iglesia. Y quizás si Nehemías hubiera vivido en este tiempo, no lo hubieran querido a él, porque Nehemías tuvo que agarrar de cachetadas y de los pelos a muchos sacerdotes. Los agarró así a muchos líderes porque se habían contaminado, habían violado el pacto, habían dejado de hablar la palabra, se estaban robando hasta las ofrendas, estaban allá siendo ricos, viviendo bien a Sanbalat. Mire usted, engordando a Sanbalat. Hermanos, gracias por haber estado aquí conmigo. Que Dios bendiga a todos los hermanos, a los que van a ver este video más tarde.
vemos que Nehemías, y así cierra este libro, hermano, así cierra. Que él le hace, al final le hace mire, este libro abre así. Nehemías orando y cierra a Nehemías orando. ¿Ve? ¿Ve por qué Dios usó a este hombre? ¿Ve por qué Dios lo llevó hasta aquella tierra? ¿Ve? Que él viviendo en una tierra de riqueza, que tenía un buen empleo, lo lleva hasta allá a Jerusalén, porque él era un hombre de oración. El libro de Nehemías abre con un hombre que está orando y termina así, que Nehemías está orando. Sigamos buscando, hermanos, sigamos buscando más del Señor. Vamos a seguir aquí, hermanos. Voy a, posiblemente hoy en la noche, posiblemente transmita. Y un día de esta semana voy a ver también qué día me conecte para que sigamos aquí. Sí, el Señor ha estado hablando, pero hoy no voy a hacer video sobre eso. Pues va a tener que ser un video aparte. Usted siga buscando al Señor, hermanos, allí donde está. Sígalo buscando en su casa. Si se congrega, sígalo buscándolo allá en la iglesia. No solo se quede con la oración que usted hace en la iglesia. No solamente se quede con esa oración. Usted también siga orando en su casa, buscando al Señor personalmente, teniendo esa relación, teniendo esa comunión con el Señor. Y vamos a seguir orando siempre, ¿verdad? Los unos con los otros. Gracias por haber estado en esta semana de oración. Y hasta aquí voy a dejar el video, porque yo sé que el video pues ya probablemente ya tiene 1 hora. Entonces, mis hermanos, gracias por todo. Yo sé que el Señor ha escuchado las peticiones y va a ser posiblemente más noche que esté transmitiendo, ¿verdad? Con la palabra también del Señor. Yo sé que hay mucha hambre de la palabra de Dios. Yo sé que hay un pueblo que no solamente se conforma que le traigan palabra de motivación. Hay un pueblo que quiere crecer más en la palabra. Hay pueblo que quiere escudriñar más la palabra, y ese es el deber de todo hijo de Dios. El deber de todo hijo de Dios es escudriñar esta palabra. Y si usted no sabe leer, que no puede leer la palabra de Dios, pues únase con un hermano, una hermana que usted vea que es espiritual, que es una persona que le gusta aprender de la palabra. Únase con esa clase usted de hermanos, que le ayuden a usted a crecer en lo bueno. Hasta aquí ha sido todo. Que Dios me le bendiga y será hasta la próxima. Feliz tarde.